Continuamos con más información en esta semana en el Congreso. Veamos ahora cuáles fueron los trabajos más destacados en la Cámara Baja. La Cámara de Diputados aprobó modificar el delito de terrorismo tipificado en el artículo 139 del Código Penal Federal a través del incremento de la punibilidad mínima para pasar de 6 a 15 años, así como la correspondiente multa que se dispone en la ley vigente. Durante el debate, cada partido dio su posicionamiento. El tener una legislación antiterrorista que esté acorde a la realidad tecnológica y política que nos ha tocado vivir para que desde la prevención y el uso de la inteligencia financiera y de seguridad se fortalezca la lucha en contra de los que buscan generar terror y destrucción para amedrentar a la sociedad y a su gobierno. Los actos de manifestación social no pueden ser actos de terrorismo y no pueden ser considerados así por el Estado mexicano. Esto solamente violenta la libertad de expresión y las izquierdas en esta Cámara de Diputados no pueden permitirlo. El PT, como consecuencia, votará en contra de este dictamen. En Movimiento Ciudadano nos queda claro que la violencia no puede combatirse con más violencia, por lo que exhortamos a las Secretarías de Estado a que lleven a cabo programas sociales y culturales necesarios a fin de mejorar las condiciones de trabajo de millones de mexicanos y abrir espacios suficientes a los jóvenes que quieran cursar una carrera en el sistema educativo mexicano. Justicia social es lo que necesitamos en México. El voto de Movimiento Ciudadano será en contra. Con la iniciativa se cumplen dos objetivos y obligaciones concomitantes del Estado mexicano. Termino, presidente. La inclusión de los elementos condicionantes de la actuación gobernativa y de juzgamiento de las personas inculpadas por este delito se conservan vigentes y los postulados constitucionales que persiguen la consolidación de un auténtico Estado de Derecho en el que se proteja la libertad y la privacidad de los mexicanos por medio de la participación puntual y autónoma de los organismos encargados del control judicial de los actos de gobierno está garantizado. Es importante decir que para nosotros aún es necesario hacer una corrección en el artículo 139, en donde la redacción claramente se apegue a los principios que acabo de leer en el texto en donde planteo la adhesión del grupo del PRD a este dictamen. Se fortalece la lucha del Estado mexicano precisamente contra este tipo de ilícitos. Y además no debemos de olvidar que México tiene firmados acuerdos internacionales que lo obligan a incluir en su legislación este tipo de delitos. Coincidimos también con el hecho de que se sancione no solamente la conducta de financiamiento al terrorismo, sino que también se pueda sancionar su encubrimiento, para lo cual se adiciona al Código Penal Federal. Por eso tanta prisa y por eso ahora, en un contexto de movilizaciones sociales, viene una reforma teóricamente adecuada en materia de terrorismo, pero con un mensaje que no podemos dejar de lado. Un mensaje de represión, de criminalización y de hostigamiento a las movilizaciones sociales. Entonces, decirle que efectivamente es eso, que tiene que ver con el protocolo y que esta misma Convención de Naciones Unidas de Protección de los Derechos Humanos habla que solamente cuando se tenga que aplicar esta tipificación de terrorismo tiene que ver con un estado de excepción. Cuando haya un estado de emergencia y que entonces sí, el Estado pueda proclamar la suspensión de las garantías individuales. El dictamen se avaló en lo general con 318 votos a favor, 114 en contra y 2 abstenciones. En el Senado también se realizaron importantes trabajos. Veamos cuáles fueron. En el Pleno del Senado se puso a discusión un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudio Legislativo Segunda que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes del debate se aprobaron una serie de modificaciones que fueron propuestas por las comisiones dictaminadoras. Al hacer uso de la tribuna para fundamentar el dictamen, el senador Roberto Gil destacó que este Código Penal es el único que ha surgido con legitimación democrática en las cámaras del Congreso, pues los anteriores fueron expedidos mediante facultades extraordinarias que fueron otorgadas al Poder Ejecutivo. Este código es producto del consenso. No solo tiene la legitimidad del acuerdo unánime de las fuerzas políticas aquí representadas, sino también la legitimidad del respaldo social a sus contenidos.
Por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Alejandro Encinas destacó que para elaborar el dictamen se escucharon a expertos en el tema y a organizaciones defensoras de los derechos humanos. Incluso recalcó se realizó un simulador de situaciones para verificar el funcionamiento del Código Penal único. Estamos dando un paso muy importante para transitar de un sistema inquisitorio a un sistema adversarial y acusatorio que todavía no concluye en su implementación en nuestro país. Al iniciar los posicionamientos de las bancadas parlamentarias, el senador David Monreal del Partido del Trabajo indicó que el dictamen que expide un Código Penal único se podría mejorar en materia de la publicidad de los procesos judiciales. Se ha demostrado que en la medida en que la ciudadanía se entera y forma parte de los procesos penales, estos son con mayor eficacia, transparencia e imparcialidad. Por el Partido Verde, el senador Pablo Escudero explicó que durante las audiencias públicas celebradas para construir el dictamen, se llegó a la conclusión de que el país necesita un código penal único por la reforma constitucional que instituía el cambio de modelo de justicia en el país. Le quitamos nombre y apellido a las iniciativas que habíamos presentado, a los documentos que habíamos presentado, y todos nos preocupamos por hacer un sistema de justicia mejor para este país. El senador Manuel Camacho Solís del PRD afirmó que el dictamen del Código Nacional de Procedimientos Penales se realizó con un trabajo honesto, riguroso, altamente calificado y estuvo abierto todo el tiempo a la opinión de la ciudadanía. Que los temas más difíciles, más complicados, más técnicos se pueden tratar con apertura, con transparencia y con rigor técnico. Y lo que se hizo con este código lo demuestra. En representación de la bancada de Acción Nacional, la senadora Pilar Ortega aseveró que de aprobarse el dictamen, se creará una herramienta fundamental para acelerar la implementación de los juicios orales en nuestro país. También constituye una herramienta de política criminal fundamental, al lograr una adecuada uniformidad en todo el país respecto a las consecuencias procesales que se susciten en todas las latitudes del mismo. La senadora Arely Gómez del PRI sostuvo que el dictamen propicia el fortalecimiento de coordinación y ejecución de acciones entre instancias encargadas de procurar justicia en el país. Además, moderniza la justicia para que ésta cumpla con todos los elementos del debido proceso. Hará la armonización en todo el país de los criterios judiciales, brindando certeza a las personas sobre las normas y criterios aplicables. Hoy tenemos la ocasión de dar a nuestra nación un instrumento jurídico eficaz que permita la reacción del Estado cuando se comete un delito. Durante el debate en lo general, legisladores de diversas fracciones parlamentarias expresaron sus argumentos sobre el contenido del dictamen que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. A pesar del consenso alrededor de este dictamen, subsisten algunas preocupaciones como las relativas a las facultades que otorgamos a las policías. No contamos aún, hay que decirlo, con instituciones de seguridad pública confiables. El objetivo principal del Código es establecer el sistema acusatorio adversarial en un proceso homologado en toda la República Mexicana. Asimismo, precisa la forma en la que se llevarán a cabo los juicios en todo el país. Estamos ante un hecho histórico y sin precedentes, que ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de todas las personas que de manera directa e indirecta participaron en la elaboración de este dictamen. Lo fundamental de este dictamen es que se hace accesible a la justicia para todas y para todos, se profesionaliza la investigación de los delitos y además se otorga a las víctimas un papel preponderante en el proceso penal. Luego de las disertaciones de los legisladores, el dictamen se sometió a votación nominal y fue aprobado por unanimidad, con 104 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante la discusión en lo particular se expusieron diversas reservas, pero solo una de ellas fue aprobada, la cual fue propuesta por la senadora Angélica de la Peña Gómez, quien desde su escaño explicó que se trataba de una adición al artículo 137 del dictamen. Para quedar como sigue, la entrega inmediata de objetos de uso personal
y documentos de identificación de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. La reserva fue aprobada con 98 votos a favor, por lo que la modificación propuesta se integró al dictamen. Al término de la discusión de las reservas del dictamen, el presidente de la mesa directiva declaró aprobado el Código Nacional de Procedimientos Penales. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Felicidades, senadoras y senadores. Esta semana, el Pleno del Senado de la República avaló el nombramiento que el Poder Ejecutivo realizó de 15 nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. Primero, Juan Andrés Ordóñez Gómez en el Reino Unido de Marruecos y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Costa de Marfil, Gabonesa, Mali y Senegal. Jorge Lomona Cotonda como representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Suiza. Ulises Canchola Gutiérrez en la República Islámica de Irán y en forma concurrente ante la República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Carlos Isauro Félix Corona como embajador en Malasia y en forma concurrente en Kiribati y la República de Nauru. En la Comunidad de Australia y de forma concurrente ante el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, Isla Salomón, República de Fiji y República de Vanuatu, el embajador ratificado fue Armando Gonzalo Álvarez Reina. Roberta Layú Vargas en el Reino de España y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Principado de Andorra. Diego Antonio Gómez Pickering ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en aquel país. Juan José Ignacio Gómez Camacho, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, así como de manera concurrente sujeto en el Gran Ducado de Luxemburgo. En Paraguay, el representante de México será Carlos Pujalte Piñeiro. José Luis Alvarado González, embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Haití. Luis Manuel López Moreno en Santa Lucía y en forma concurrente ante Antigua, Barbuda y Federación de San Cristóbal y Nieves, Granada, Mancomunidad Dominica y San Vicente y las Granadinas. Leandro Arellano Reséndiz, embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Bolivariana de Venezuela. En Colombia, el representante de la diplomacia mexicana será Arnulfo Valdivia Machuca, mientras que en Costa Rica hará lo propio Fernando Baeza Meléndez. Y finalmente, Jorge Castro Trenti como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Argentina. De la misma manera, los legisladores de la Cámara Alta ratificaron el nombramiento de 3 cónsules. José Antonio Zabalgoitia Trejo como cónsul general en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Por otra parte, Carlos José Eugenio Bello Roch en Denver, Colorado, también en el país vecino del norte. Y finalmente, María Cristina de la Garza Sandoval como cónsul general en Río de Janeiro, Brasil. Posterior a la ratificación de los embajadores y cónsules, los 18 nuevos funcionarios tomaron protesta ante el Pleno en un solo acto. Vamos a un corte informativo y al regresar le tenemos la actividad más importante en las comisiones en ambas cámaras del Congreso.